Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Central de Informaciones. Les saluda Carlos Villarreal. Gracias por estar con nosotros. Ahí teníamos justamente parte de la conferencia de prensa que brindó esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno, junto a otros 4 ministros de Estado, con el fin de dictar o dar a conocer las medidas asumidas para enfrentar el nuevo coronavirus. Entre ellas tenemos la suspensión o la postergación del inicio del año escolar hasta el 30 de marzo. Esto incluye a los colegios particulares y también el aislamiento domiciliario de todas aquellas personas que lleguen al país procedentes de España, de Italia, de Francia y la China. También hay, por supuesto, partidas presupuestales dispuestas para el Ministerio de Salud y de Educación. Y un llamado, ha hecho el presidente, un llamado a la conciencia para que, bueno, todos trabajen de forma conjunta, que no estén llamando a la Central 113 por gusto, por bromas realmente absurdas, ¿no? Y que aquellas personas que tengan algún síntoma de la enfermedad o sientan que pueden haberlo adquirido por estar en contacto con otra persona que ya tiene el virus, se comuniquen inmediatamente con las autoridades respectivas. Bueno, vamos a hacer un análisis de estas medidas desde el punto de vista de salud y lo vamos a hacer con el doctor Abel Salinas. Está con nosotros aquí en los estudios de RPP. Él, por supuesto, ha sido ministro del sector y le agradecemos por su presencia aquí en nuestros estudios. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la visita. No, con todo gusto y creo que más en estos momentos, ¿verdad? Bueno, a ver, empecemos. Se ha declarado como pandemia el nuevo coronavirus. Yo quisiera que usted, por favor, doctor, antes de entrar al análisis de las medidas, le explique a la teleaudiencia, bueno, ¿qué es una pandemia y en qué se diferencia de un brote y de una epidemia? Correcto. En realidad, un brote es una enfermedad que nosotros sabemos que habitualmente ocurre en una localidad y la esperamos cíclicamente y que ocupa una región, una localidad más o menos restringida. Eso es un brote. Una epidemia es cuando el número de casos va por encima de lo esperado y puede inclusive extenderse a la localidad que pensábamos que era la vulnerable. Se extiende a más sitios, podríamos hablar, y por un periodo de tiempo. Eso es una epidemia. Y una pandemia en estricto es cuando la enfermedad se propaga a muchos países, cuando involucra a más de 2 continentes y que por lo tanto la transmisión se hace ya comunitaria, es decir, de persona a persona, sin necesidad de buscar un caso índice. Esto que entiendo ya ocurre hace varios días atrás. Recién la Organización Mundial de la Salud se refiere a una alerta de máxima gravedad, probablemente para no alarmar más a la gente, pero más bien ante una anuncia esto en la mañana, tal vez porque algunos países han demorado un poco en accionar sus planes de contención. Ya, pero a ver, el que se haya declarado como pandemia implica mayor gravedad, da motivo para preocupación o temor en la población mundial. En realidad tiene que analizarse por cada enfermedad. En este caso, felizmente, la enfermedad no ha demostrado que tenga una alta letalidad. Yo sé que cualquier muerte es lamentable, quisiéramos no tener ninguna, pero lamentablemente esta enfermedad también las tiene, aunque en menor cantidad. Tal vez sea oportuno decir que en más del 80% de los casos esto va a ser leve o imperceptible. Muchas personas tendrán y pensarán que tienen un resfrío y no tendrán ninguna complicación. Y yo creo que lo que nos obliga a pensar esta pandemia es más bien en los grupos vulnerables. Y ahora tenemos que orientarnos a ellos. Así es. Bueno, ahora sí, doctor, ¿qué le parecen las medidas dispuestas por el gobierno? ¿Cree usted que son oportunas, que son adecuadas en el contexto, ¿no?, en el que ocurre aquí en el Perú? Seguramente van a haber muchos comentarios al respecto. Lo primero que queremos decir, y tal vez ahí va a salir la respuesta, es que este es un anuncio tal vez un poco tardío, pero eso no quita que sea necesario en algún contexto en general. Y digo por qué un poco tardío, porque lo que grafica este tipo de medidas es que, y todos lo hemos visto, se nos han pasado todos los casos a la llegada al Perú. No hemos podido detectar ni seguir un solo caso
que haya llegado al aeropuerto de Lima. Y ha sido por insistencia de los propios casos índice. Los afectados. Los afectados que han comenzado a llamar insistentemente. Tenemos el caso 1, por ejemplo, que hubo del oficial de LATAM, que estaba de vacaciones, vino y él ha insistido varias veces hasta que finalmente le hicieron la prueba. Esto significa que uno de los protocolos iniciales, que era el bloqueo, que tenía que hacerse desde la cabina del avión, donde todos deberían haber llenado una ficha, que es una suerte de declaración jurada, lo cual crea un compromiso diferente, y además la propia aerolínea también hacía un formato, y con eso el pasajero se tenía que presentar a la autoridad migratoria y al costado la autoridad sanitaria. Y cuando ahí se había consignado algún dato de riesgo, inmediatamente se le daban instrucciones diferentes y se le podía hacer seguimiento. Lo que se vino haciendo, y hace poco, hace unas horas conversaba con un periodista y decía, yo he llegado de viaje, sí es cierto, me preguntaron, yo dije que no tenía nada, así que me dijeron siga adelante. No pasa nada. Y no pasa nada. Quiere decir que ha habido demasiado laxos hemos estado en ese proceso y ahora ya tenemos... o quizás, doctor, disculpe que lo interrumpa, quizás desconocimiento del tema también, o sea, el hecho de que uno no conozca realmente las características de la enfermedad hacen que, bueno, no tome debida atención en algo y crea pues de que no pasa nada, como dice usted. Sin lugar a dudas es una enfermedad, una variante nueva de un virus, eso es cierto, pero por ejemplo ya venimos teniendo información, se produce diariamente y por ejemplo estar buscando fiebre en un paciente que con sospecha es casi innecesario, porque más de la mitad no hacen fiebre. Y decíamos, y más de la mitad, casi el 80% tienen síntomas leves. Entonces, ese no es un factor importante, sin embargo, eso es lo que me estaba preguntando. Entonces, claro. Y yo más que el desconocimiento, porque yo entiendo que el equipo de epidemiología, por ejemplo, del Ministerio de Salud, es un equipo muy competente. Conozco a mucha gente ahí que ha trabajado en otras épocas. Sin embargo, y lo quiero decir con toda claridad, hay una absoluta falta de liderazgo. Aquí hemos estado en las semanas anteriores con múltiples voceros, con información a medias, nadie ha comandado. Es más, ahora todavía, a lo mejor vamos a conversar de las medidas, pero no sabemos quién las va a liderar. O sea, para usted debería haber una persona especialmente designada para este trabajo que debe ser multisectorial en la prevención y combate del nuevo coronavirus. Así es, tiene que ser... Como antes, por ejemplo... obviamente son casos distintos, ¿no? Son situaciones distintas, pero antes se designaba una persona especial, un SAR de la reconstrucción, ¿no? Un SAR anticorrupción, en este caso, no sé si ese sea el término correcto, pero al menos un funcionario, no sé, puede decirse un comisionado, no sé, especial, único, ad hoc, diremos así. Lo que ocurre es que los SARes, por ejemplo, de reconstrucción, nos traen malos recuerdos a todos. Ah, claro. Si preguntemos a la gente en Piura, en Tumbes. Yo creo que el Ministerio de Salud, y por qué no, la ministra de Salud debería liderar esto. No solamente multisectorialmente, porque aquí cruza economía, transportes, vivienda, educación, etcétera, sino también intergubernamental, porque nos estamos olvidando de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En este momento, Carlos, los gobiernos locales tienen un rol protagónico en la prevención y en la promoción de la salud. Pero esa labor debería ser inherente de la ministra de Salud. Exacto, pero preguntémosle, yo en la mañana escuchaba al presidente de la Asociación de Municipalidades y él decía no tenemos mayores instrucciones, no tenemos un lineamiento, ninguna trazabilidad, decía, de qué es lo que hay que hacer. Tenemos buena voluntad, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. De manera que el liderazgo es fundamental en esto, porque si no, todo el mundo se dispara. Imagínense, y voy a hacer una crítica respetuosa nuevamente, estuvo tan mal la presentación del presidente Vizcarra el viernes 6 de marzo que lo que ocasionó horas después fue que todo el mundo saliera a las calles a comprar mascarillas, a pensar que estábamos en el fin del mundo, causó pánico y no dio ninguna medida real. Ok, doctor Rosalinas, esta disposición de aislamiento temporal de personas que vienen de determinados países, ¿cómo se puede controlar o verificar? O sea, aquí también han quedado algunas dudas en la conferencia de prensa de la mañana.
Porque uno decía, ¿qué va a pasar? ¿Se les va a obligar a todos a irse a sus casas? ¿Van a ir con un agente al costado? ¿Cómo se va a hacer el control respectivo en estos 14 días? ¿Cómo nos queda claro esto? Es correcto. ¿No? De manera tal que, por eso insisto, es un plan interesante, tiene algunas cosas buenas, puede ser... ¿Es posible algo así? O sea, ¿es viable? Pero en el tiempo nos va a tomar estos 100 millones o estos 165 en salud, en educación, va a tomar su tiempo, tomando en consideración la capacidad de gestión que tienen los ministerios. Salud el año pasado no llegó al 50% de la ejecución presupuestal. De manera que por eso indico que se necesita un liderazgo diferente ahora, así vital para lograr encaminar. Si no nos sirve ahora para el COVID-19, nos va a servir para lo que venga después. Es tanto el déficit en salud, por ejemplo, son más de 5.000 millones de soles que tenemos de déficit en infraestructura y equipamiento. En consecuencia, lo que se ponga ahora va a ser bueno, simplemente que hay que hacerlo. No podemos tener hospitales que se inician y no se terminan, centros de salud que nunca se reparan y la situación que estamos por falta de gestión. De manera que hay que hacerlo, pero para eso necesitamos liderazgo y gestión. Hay algo que me parece realmente, no sé, irónico. O sea, destinar una partida extra para la compra de kits de limpieza, cuando eso es un elemento fundamental en cualquier hospital. O sea, todo hospital debería tener agua, jabón, ya sea líquido en barra, los servicios sanitarios correctos, limpieza. O sea, eso es algo que no es necesario establecerlo mediante una partida presupuestal o un decreto de urgencia. Así ¿no? es. Es irónico esto. Es irónico, pero esa es la situación precaria en la que están nuestros establecimientos de salud. Y así podemos avanzar en el tema de higiene, de salubridad, en el tema de recursos humanos, en el tema de insumos, etcétera. ¿Y por qué es importante esto, Carlos? Porque si bien es cierto, la enfermedad va a tener esta infección por el coronavirus, va a tener una diseminación ya comunitaria, la mayoría no nos va a pasar nada. Probablemente, Carlos, a usted, a mí, si nos da esta enfermedad, no nos pase nada porque venimos y estamos sanos previamente. Pero hay muchas personas, como el adulto mayor, que son varios millones en el Perú, alrededor de 4 millones de peruanos son de la... Claro. Y lamentablemente muchos de ellos están desprotegidos. Tienen pensiones míseras, no tienen acceso a los servicios de salud. O viven en zonas donde no hay agua. Viven en zonas... de manera que ya deberíamos estar mirando y parte de ese presupuesto debería estar orientado, por eso digo, no solamente salud, probablemente el MIDIS debería estar viendo qué vamos a hacer con ese grupo de ciudadanos que además le debemos mucho. Claro. Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos y se merecen una atención diferente. Doctor Salinas, en base a lo que usted dice, que si pasa algo, nos da la enfermedad, no tendremos mayor afectación, o en el 80% perdón, de los casos o más. Hoy he conversado con algunos parlamentarios electos y opinaban de que hay cierta exageración en todo esto, no solamente a nivel de la sociedad, sino también inclusive de las propias autoridades, y que hay temas o situaciones en cuanto a salud mucho más graves. El dengue, por ejemplo, causa más mortalidad, la misma tuberculosis. Entonces, ¿usted comparte esta idea? Yo creo que la situación... ¿Todo se ha desbordado, cree? La situación del sector salud es precaria por donde la miremos. Si lo miramos desde la óptica de dengue o de tuberculosis o de enfermedades no transmisibles, de sobrepeso, obesidad, es decir, por donde miremos, nuestro sistema sanitario es precario. Ya, pero con relación al nuevo coronavirus, o sea, ¿es necesaria entonces toda esta situación? ¿Es justificable toda esta parafernalia? Lamentablemente, y repito, es necesaria una medida de estas, en parte, primero porque hay que convertirlo en una oportunidad de mejora, pero además porque lamentablemente se nos ha pasado el tren. Ha ocurrido en Italia también. Nos hemos pensado, como muchos, así lo decían, no, esto es simple, no hay que cuidar nada, dejen que la gente ingrese en los aeropuertos sin problemas. Y lamentablemente cuando estamos ante la evidencia de que pudiera revestir alguna gravedad, entonces tenemos que salir con medidas masivas que parecen exageradas desde luego. Pero lamentablemente, si no hemos hecho, es como cuando
estamos jugando un partido de fútbol y ya estamos en los últimos minutos y nos van ganando 2-0. Recién meten los cambios. Hacemos todos los cambios posibles y hacemos 3 cambios simultáneos que parecen exagerados para los últimos minutos, pero lamentablemente es la única forma de mitigar lo que podría ocurrir. Y por eso es que creo que hay que acompañar esta idea, pero hay que acompañarla de liderazgo y gestión. Y de eso todavía no se ha dicho mucho. Ok. Doctor, las noticias que llegan desde China hablan de una reducción del número de casos, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿En qué periodo estamos nosotros, el Perú, en comparación con otros países? Una de las cosas que a nosotros nos favorece es que no estamos todavía en el invierno y en las épocas de frío los virus suelen circular mejor, circulan con mayor rapidez. Sin embargo, eso no es ninguna garantía de lo que pueda ocurrir y tal como lo dijo la Organización Mundial de la Salud desde su primer comunicado, segundo comunicado, su preocupación va precisamente en los países cuyos servicios de salud son débiles, sus sistemas de salud débiles. El Perú es uno de ellos y por eso sí hay que tener preocupación. Pero estamos, usted diría, en base a su conocimiento, que estamos en la etapa más crítica de todo este proceso. No, yo creo que estamos con la necesidad, con la urgencia de mitigar, de tratar de evitar que esto crezca más y que llegue al grupo vulnerable. En este momento, y yo lo digo con mucha seriedad, ya no importa cuántas personas se contagien ahora, pero personas que no tengan riesgo, porque ya perdimos, ya están en Lima, son en Perú, no son 11 o 13 casos, son muchos más seguramente. Claro. Pero lo que tenemos que evitar es que llegue al grupo vulnerable. Y cada uno de nosotros que nos están viendo ahora y tenemos un familiar adulto mayor, a él hay que protegerlo. En este momento, por eso hacía la comparación, no puedo tener la certeza, pero lo más probable es que a nosotros, Carlos, no nos afecte mayormente si tenemos la enfermedad, pero hay otro grupo que sí, y a ellos tenemos que orientarnos y protegerlos. Exactamente. Ahora, también ya desde la otra parte, la parte de la población, hay que tener también responsabilidad. Hemos visto casos en los cuales son sospechosos pero no quieren hacerse el examen, o simplemente si están aislados salen, no les interesa. Y no hay cómo controlar. Claro, la ley no le impide. La pregunta inicial, es decir, ¿cómo vamos a controlar ese aislamiento domiciliario? Por eso decía, qué importante que esto sea multisectorial e intergubernamental, porque estoy seguro que las municipalidades nos podrían ayudar muchísimo en esta prevención, porque tenemos no solamente promotores de salud, hasta el equipo de serenazgo nos puede ayudar. Fíjense, si el liderazgo se inicia y llega a todo nivel, se despliega como debe ser, hasta ellos pueden ayudar, en lugar de otras funciones podrían estar ayudando en eso, por ejemplo. Y yo creo que son mensajes que tienen que darse, pero mensajes pues oportunos, serenos, veraces. Si salen diferentes personas a decir algo, por ejemplo, está bien, el presidente de la República lo ha dicho, pero también el presidente de la República tiene mucha gente, lamentablemente, que no le cree. Y entonces están diciendo, como la pregunta del inicio, está exagerando. Yo creo que es un oportunismo político. El hecho de que los ministros vayan a diferentes lugares a supervisar, y bueno, obviamente cuando un ministro va a determinado lugar, brinda declaraciones. Entonces, ¿eso también es un déficit para usted? Estaría bien si tuvieran el mismo mensaje, pero no se trata de decirle, ministro Villarreal, usted le toca a la región de Tumbes y vaya para allá y acá está, ahí hay gente que lo va a ayudar y cada quien le va a dar una información diferente. Creo que es mucho más importante que se empapen del problema, de la temática y las líneas de acción y de lo que vamos a hacer. Y seguramente van a poder tener un mensaje mucho más propositivo. Lamentablemente, también es cierto, muchos de los ciudadanos, y esto lo digo también con sin ninguna burla, muchos ciudadanos pueden estar al lado de un ministro en este momento y les aseguro que no saben que el que está hablando es el ministro. Ah, claro. Sí. Entonces, hablamos pues de liderazgo, de la posibilidad de comunicar, para comunicar efectivamente, asertivamente,
con veracidad, con oportunidad, el que lo diga tiene que ejercer liderazgo. Y no nos hemos preocupado de eso. No quiero caer en el tema político, pero seguramente más de la mitad de los ministros son desconocidos por la ciudadanía. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, eso no es nada malo tampoco, lamentablemente no los conocen, pues. Y ni saben no se hacen notar. Estoy seguro que si Carlos Villarreal da alguna información, probablemente la gente le crea más. No creo que sea para tanto, pero... Pero sí, entonces ahí vemos pues la diferencia, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que hay que ganarse los espacios. Y eso es algo que no hemos construido. ¿Quién podría ser para usted esta figura que dirija todo este proceso? Le corresponde a la ministra de Salud. Yo apostaría por ella, por la doctora Inostroza, y debe asumirlo de una vez. Y ¿Pero no le parece que está un tanto relegada? Bueno, el 6 de marzo, en la además de eso, fue... Quizás el gobierno no tenga esa intención, pero... Bueno, pero la figura fue previa al Día de la Mujer, tener a la ministra al costado, eso graficaba mucho nuestra sociedad machista. Yo hablo y el resto, y si es mujer no hablas. Pero eso fue lo que se vendió. Entonces, cuidado, esas cosas hay que cambiarlas, el mensaje tiene que ser diferente. Yo creo que sí debemos empoderar a la ministra de Salud. Yo apuesto que ella es la persona que debería asumir la conducción multisectorial, intergubernamental de este tema. Muy bien. Doctor, ya para terminar, justamente aquí hay gente que nos llama, nos pregunta sobre estos temas. Varias llamadas que hemos recibido, preguntan esto. Hay una vacuna contra la influenza, ¿cierto? Cierto. Entonces, hay gente que cree que esta vacuna, si no se la pone, puede ayudar ¿no? No hay una vacuna específica contra el coronavirus, pero puede ayudar a generar mayor resistencia al contagio. ¿Esto es cierto o no? No, eso no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que las complicaciones, por ejemplo, de una infección viral pueden ser una complicación bacteriana, como por ejemplo la neumonía por neumococo. En el caso de los adultos mayores, tienen que tener una vacuna contra el neumococo de todas maneras. Los 3 o 4 millones de adultos mayores ya deberían tenerla ahora. Y en el caso de influenza, me parece interesante en el mes de abril, que debe llegar la vacuna, porque cambia cada cierto tiempo, porque este invierno seguramente tendremos muchos casos de influenza. No nos olvidemos que en los Estados Unidos tenemos varios millones de ciudadanos americanos con influenza y casi 15.000 muertos por influenza en lo que va del invierno de los Estados Unidos, que recién está por terminar. En consecuencia, en el invierno nuestro probablemente tengamos muchos casos de influenza. Entonces, todo lo que hagamos ahora por el COVID-19 va a ser uno de mejora en los servicios de salud, en el cuidado de nuestra salud en general, van a servir para protegernos de lo que va a venir después, muy probablemente que puede ser influenza. ¿En cuánto tiempo cree usted o estima que salgamos de esto? Bueno, los términos han sido entre 2 y 3 meses, ¿no? China le ha pasado eso, claro, que hizo una gran movilización. Creo que la experiencia de Italia, que más o menos estamos detrás de ellos, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos y tendremos un mejor pronóstico. Doctor Salinas, le agradezco mucho por su visita. Con todo muy gusto, amable. No, un placer. Muy bien, hemos conversado con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud, sobre las medidas dispuestas por el gobierno en su campo, en su sector, para combatir el nuevo coronavirus. Pausa, señores, 2:32 de la tarde y seguimos con la central de informaciones a través de RPP Televisión.